ya con todo por ese título de CONCACAF, en donde hay equipos mexicanos muy fuertes también. Ahí están Toluca, Tigres, Cruz Azul, que están los 5 apuntadísimos, ¿sí? Y tiene Jardine ahora, Ricardo, pues más exigencia, porque a ver, si había cierta controversia, si fuera el caso de que a ver varias manos se metían, varias opiniones, ahora hay un solo canal que debe ser respetado, el del técnico. Y me llama la atención, un jugador de 29, otro jugador de 30 años. Opciones de compra, son préstamos esta vez. El América estaba echado para adelante y compraba a Alexis Gutiérrez por 5, y más atrás eran de a 5, de a 7, de a 8. Parece que hay una política presupuestal en la parte deportiva de la dirigencia que es distinta. Y estos jugadores se tienen que ganar, digamos, con base a sus resultados, la oportunidad de que el América los compre. Ahora, vienen con mejores sueldos de los que finalmente devengaban en Brasil, porque le tiene que convenir al jugador, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. No es lo ideal, yo no comparto darle ¿No te gusta? No, es que no le tienes que dar las llaves del equipo al técnico. Es que hay un presupuesto, hay un director deportivo que elige al técnico y juntos los dos, Santiago Baños con Jardine, eligen a los refuerzos con base en ese presupuesto. Jugadores de cierta edad ya no, mejor otras opciones, opción A, B, C, y si no se puede traer a este. Yo no diría que ni Santiago Baños solo, ni el técnico solo. Es una situación que tienen que platicar, que tienen que llegar a un acuerdo y con base en ese presupuesto traer a los jugadores. Entonces, yo no comparto ni que el director deportivo los traiga, ni que el técnico los traiga. Tiene que ser compartido. Veo muy satisfecho con su plantel al técnico, veo que dijo en la fecha 4, ya cumplió, en la 4 y en la 5 ya ganaron. Veo que ya les llamaron la atención desde arriba, porque eso era evidente desde hace tiempo en aquella comida o cuando haya sido. Ya le vamos muchos títulos locales, pero yo quiero la vitrina internacional, cosa que en el América no se ha ganado nada desde hace mucho tiempo. Entonces necesitan enfocarse en la CONCACAF, ganarla para volver a ser el número 1, porque hoy están empatados con Cruz Azul en el número 1, y después ir al Mundial de Clubes, que te deja mucho prestigio, que es lo que quiere el técnico, el dueño, y después mucho dinero también. Yo creo que entonces a lo mejor el mensaje o la lectura de esto, Ricardo, es que habían dejado de lado a Jardine, quizá no lo habían considerado como se debía, y ahora a lo mejor Jardine avalaba. Sí, pero palomeaba más que él decir esta es mi propuesta y esto es lo que quiero. Hoy parece que mete más las manos y suena razonable porque el tipo tiene crédito. A mí me queda muy claro, cuando Emilio Azcárraga se deja ver en un restaurante con Jardine y con Santiago Baños, ahí hay un mensaje claro, ¿no? Porque no es una reunión en su oficina, es una reunión que él no llama a los medios, pero él sabe que lo van a ver. Entonces, quiere que se vea que la relación entre él y el propio entrenador tiene otra dimensión, o empieza una nueva etapa, ¿no? Donde hay mayor importancia para las decisiones del técnico. Entiendo que en su momento esto también hace que Santiago pase un poco, digamos, a un segundo plano, ¿o no? Pues puede tener esa lectura. Buenas tardes para todos. Sí, que fue un tema directamente entre Jardine y el dueño del equipo probablemente, y que la presidencia deportiva, en este caso de Santiago, porque el director deportivo quedó sacrificado en el Inter de todo esto, hay que recordar también esa decisión de Diego Ramírez, a lo mejor no participó todo. Yo creo que Santiago está lo suficientemente bien colocado, parado y reconocido en América, porque creo que el trabajo de Santiago Baños también hay que exaltarlo a la hora de hablar de lo que ha conseguido América en los últimos años, como para que entre los tres hayan diseñado, ¿no?, diagramado hacia dónde queremos ir, cómo van a ser nuestras prioridades, dónde vamos a apostar, dónde vamos a priorizar y hacia dónde queremos apuntar en el mercado. Tampoco es en vano aquella declaración del propio dueño del club cuando la semana pasada dice no vamos a comprar por comprar, vamos a pensar bien las operaciones. Está claro que el asunto presupuestal está limitado hoy porque tienen que terminar una obra que es prioritaria, que tiene que ver con la Copa del Mundo y es la entrega del Estadio Azteca como sede principal del torneo. Ahí se está yendo buena parte del dinero. Tampoco es casualidad que estas operaciones lleguen en esta circunstancia de préstamo, calidad de préstamo, porque tampoco hay, creo yo, la fluidez a lo mejor para liquidarlas en este momento al chas, porque tienes que terminar la obra del Azteca. Entonces ahí se da un colchón a América tal vez con estos futbolistas, se da este margen de pues, los probamos, si nos funciona los compramos, si no nos funciona pues veremos qué hacemos. Al final creo que América atiende bien las necesidades, atiende bien el mercado y le cumple. No quiero decir un capricho, un gusto personal a Jardine, pero oye, se lo ha ganado el tipo de decir, tráeme futbolistas
que a lo mejor se identifiquen más fácil conmigo, a los que yo les pueda llegar más fácil por un tema de idioma, de cultura, de identidad, de que ya los conozco. Se habla mucho de que Jardine y su cuerpo técnico dirigiendo a la Olímpica de Brasil habían visoreado a más de 800 futbolistas en Brasil, ¿no? Y que tenían informes muy completos de muchos de ellos. No sé cuántos de ellos entren o sean ahora estos que llegaron a América, pero bueno, el tipo sabe lo que está pidiendo, lo que está conociendo, y creo que América simplemente le cumple a su técnico lo que él entiende era una necesidad para este torneo. Y además al técnico le exiges más en función de a qué nivel lograste satisfacer sus requerimientos, ¿no? Eso claro, es, la exigencia ahora según entiendo aquí dentro del presupuesto, salen más baratos que de costumbre, claro, con la duda de que se hará buena la opción de compra, etcétera, ¿no? Creo que nada más en el caso de Espinosa no era su principal alternativa. Te había hablado de Fuentes, ¿te acuerdas? Se habló toda la semana pasada de Fuentes. Y ayer decía Jardine, bueno, y ya tengo 2 por posición. Porque Borja por izquierda, dices, ¿por qué buscas un lateral izquierdo? No, bueno, él pretende establecer esa competencia como la tiene en otras posiciones. Me parece muy sensata esa decisión. Claro que debe participar, en este caso, Santiago Baños, pero sí debe llevar mano en cuanto a los requerimientos, ¿con qué plantel estaría yo más a gusto? ¿A qué plantel me comprometo yo a hacerlo jugar mejor? Jardine, además con el crédito adquirido durante y sí había pasado, torneos, ¿no? Creo que cuando comparabas el plantel de América, el semestre pasado ya, creo que un par de torneos hacia atrás, comparabas el plantel de América con esta, que es obligatoria comparación entre los 5, que ya lo sabemos todos, que son curiosamente los 5 que van a pelear el título de CONCACAF. O sea, no en vano estos 5 que dominan el campeonato mexicano son los 5 que van a buscar ser campeones de CONCACAF, y entre esos 5 va a salir el campeón de CONCACAF, no va a haber otro distinto a ellos. ¿Sí? ¿Los ves por encima de los de equipos del MLS? Sí. Pero bueno, América de esos 5 sí creo que nos dejaba esta sensación que era el que en profundidad de plantel tal vez se había quedado más corto, ¿no? América pero está por verse, ¿no? Se había ido quedando más corto, y hoy no sé si lo mejora en calidad, pero ya vuelve a tener lo profundo, lo vasto de plantel que necesita. Por lo menos parece que tienes más soldados. Sí, en el caso de los 2 brasileños, hay que decirlo con toda oportunidad, ¿no? En el caso de Veiga y en el caso de Lima, estamos hablando de jugadores que ya no son punta en el Brasileirao. No, o sea, claro que no, ya si no son, estarían acá. Bueno, por eso, ya no habría dinero que incluso pudiera darse con un préstamo y opción de compra. Son jugadores que tienen un cartel en Brasil, que están probados, que han tenido mejores o peores momentos y que vienen al América a buscar, digamos, un último tirón con una muy buena expectativa en esta liga y con un buen cartel, ¿no? Vienen a ganarse, esto es importante, vienen a ganarse la continuidad. Con un técnico brasileño parece que es muy congruente todo, porque si te trae Jardine y son 2 brasileños que ya están sobre el filo de los 30 años, vienen a tratar de extender pues el mejor final posible de sus carreras en cuanto a ingresos, perdón. Y sí hay ciertas dudas sobre cómo van a funcionar. En el caso del uruguayo, es un chico de 21 años que dicen que vendría un poco a cubrir todo lo que en su momento en América quería encontrar en Sanabria. O sea, que buscan que este jugador se convierta en el Sanabria que no pudieron tener. Pero es un jugador efectivamente muy joven, que no ha jugado más que en Uruguay, pero que juega toda la banda izquierda. Ahora, lo que dice Roberto, más un carrilero, ¿no? Que un lateral. Más un carrilero, y otra vez más un cuate que sabe a la ofensiva, que tenga esta sensación de marca, de defensa, ¿no? Entonces es muy interesante, porque yo lo que sí creo es que esto está estratégicamente diseñado para presionar a los que ya están. O sea, los que ya están tienen que ratificar su condición de titular contra esta competencia deportiva. Es competencia deportiva. En cada posición, Borja, ¿con quién competía? Con nadie. Entonces te trajeron a una competencia. No sé cuánto se va a Fidalgo y traen un jugador de condiciones distintas, pero en la misma posición. Y lo que me llama mucho la atención a mí es, ya utilizó Jardine 2 o 3 veces el volver a las bases, el regresar. O sea, ¿que se perdió? ¿A dónde? ¿Qué se perdió? Exacto. ¿En qué momento lo perdiste o lo dejaste de hacer para tener que regresar a eso? Entonces, esa palabra me llama mucho la atención. Y lo digo principalmente por el 10, por Valdés, por ese jugador que todo el mundo le daba la pelota, y que él con el cabecita, y por acá con Cendejas, y por allá con Henry, y era una América muy hecho, espectacular, con una ofensiva poderosa. Entonces están regresando a algo que en algún momento dejaron ir, ya con Veiga, ya tienen a Henry, ya tienen a Cendejas, ya tienen a Brian, y van a completar el plantel con esto. Yo lo veo bien, tienen contenciones fijos, 2, Jonathan y el nuevo jugador Dourado. Veo la defensiva más sólida con las opciones que tienen. Se ve muy bien el América. A mí lo que me gustaría que pasara... Y nomás te faltó el mando medio. Hay un mando medio ahí, Joaquín Valcárcel, porque siempre Televisa tiene
un comité de fútbol y no lo estamos considerando. Él es el que revisa, coordina todo con Santiago Baños para que se ejecuten las cosas. Pero más que medio es casi el mando superior, Sí, o sea, ¿no? es el mando superior. Yo lo que creo es que América, lo que tendría que hacer esta temporada, por lo menos es lo que yo vi el semestre anterior, es que cuando no estés en Cendejas, todos los demás den las sensaciones de punto de quiebre, de cambio, de dinamismo en la ofensiva. Yo he visto que América, cuando no tiene a Cendejas, lo de Brian fue un poco controvertido porque entraba y salía, pero lo que aporta Cendejas es demasiado, para bien o para mal. O sea, yo sé que hay jugadores diferentes, pero cuando no estés Cendejas, que estos brasileños, que este uruguayo, te den esta sensación de equilibrio y solidez. Para bien lo de Cendejas, claro, es el mejor, pero hay otros jugadores ahí. Brian, por ejemplo, es igualmente desequilibrante. Con esos dos dices a quién más quieres por los costados. La diferencia es la consistencia en el juego a favor de Cendejas, ¿no? Cendejas te va a rendir en cada momento de cada partido y ahora que regresó se vio esa diferencia. Yo creo que cuando habla de volver a ciertas bases, habla de volver al fútbol que empezó a perder, yo creo, si lo simplificamos, a partir de que pierde la final con Toluca. Pierde esa final en Toluca, que era el cuarto, imagínate, cuarta final consecutiva, increíble, ¿no? No sé si le demos el mérito que realmente tiene eso, con base en un magnífico fútbol. A partir de ahí, el siguiente torneo ya es muy distinto. Creo que merecían avanzar sobre Monterrey, pero bueno, Berterame los echa fuera con ese cabezazo último minuto, sí. Entonces, yo creo que es volver a eso, a ese fútbol eficiente, dinámico, espectacular a veces, que además venía acompañado de triunfos, ¿no? Ahora se fue el auxiliar, ¿no? No, finalmente no salió. Ya no salió, porque eso es muy importante también, o sea, yo siempre he dicho que yo soy muy bueno, yo sé para qué soy muy bueno, pero también sé para lo que no soy tan bueno, y sé que él es muy bueno para lo que yo no soy muy bueno, entonces yo me junto con él y nos complementamos. Estoy hablando de la gestión, del acercamiento, de las pláticas, del alcahuete que tienes que tener siempre en el cuerpo técnico con los jugadores, entonces eso es muy importante, que permanezca su cuerpo técnico porque los resultados han sido evidentes, ¿no? Y por lo visto, y no lo van a repetir, creo yo, cuando haya, digamos así, esta circunstancia de elegir un partido u otro en nivel de trascendencia, van a poner todos los acentos en la CONCACAF, ¿no? Empezando con el partido de hoy. Empezando con el de hoy, si que ves, no se les si puede ves al equipo de lujo, a lo mejor que tenga, pero hoy sí y creo después que, ya pensarán en el partido del sábado. Pero yo creo que sí hoy, con el tema de que es Chivas, hoy sí creo que van a apretar, ¿no? Pero yo los creo dos, que hoy, o sea, hoy no los me dos los van a sorprendería perder. que en algunos casos rote, o sea, que el titular, por ejemplo, el sábado con Chivas sea Henry. No, pero hoy, porque y que tienen el 2-1, juegue Dávila ¿no? otra vez. Pero hoy tienen el 2-1 en casa. Yo creo que aflojarían hoy. Por eso, no aflojarían contra va a rotar hoy. Yo creo que hoy va a rotar con la ventaja, o sea, hoy no va a arrancar Henry, pensaría yo que va a ser titular. No sé si arranquen Cendeja y Brian los dos, a lo mejor alguno de los dos. O sea, ahí sí crees que está pensando en el equipo fuerte, que en va el este momento, sábado. con la eliminatoria como está, él sabe que el partido de la semana importante para América es el del fin de semana contra Guadalajara. Ahora, llegar al América no es llegar a cualquier equipo, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero a veces no lo saben cabalmente los que vienen de fuera. En ese sentido también, que sea Jardine el que se trae a estos futbolistas, el entender en dónde estás va a ser mucho más rápido. Ya, a lo mejor ya lo entiende ahorita Veiga, particularmente, que es el que más les puede rendir. O sea, eso también es bueno en este sentido, no es una apuesta, porque cuántos grandes jugadores han llegado al América y simplemente ahí no rinden, les queda grande ese paquete. De salida ahí está Jardine para explicarles, mira, esto es el América, esto he logrado yo en 5 torneos y lo que va de esto para que lo entiendas, ¿no? Y en ese sentido Veiga, imagínate. El mercado de fichajes más enloquecido de la historia reciente del Club América acaba de cerrar, dejando una sensación agridulce que tiene a todo el americanismo dividido entre la euforia por los nombres estelares que llegaron y la incertidumbre brutal sobre sí. ¿Realmente la directiva sabe lo que está haciendo o simplemente está tapando hoyos con parches? Millonarios que pueden explotar en cualquier momento, porque una cosa es presumir 6 refuerzos de categoría internacional que en el papel lucen espectaculares, y otra muy distinta es entender si estos fichajes responden a una planificación estratégica coherente o si son movimientos desesperados de último minuto para calmar a una afición que ya estaba empezando a perder la paciencia con Santiago Baños y su gestión errática. Y aquí surge la pregunta incómoda que nadie se atreve a hacer en voz alta, pero que flota en el ambiente como nube negra amenazando tormenta. ¿De verdad el América necesitaba estar rogando por una extensión de emergencia a las 7 de la noche del último día
cuando tuvo casi 2 meses completos para cerrar sus fichajes con tranquilidad y profesionalismo. O esto confirma que en Cuapa siguen trabajando con la misma improvisación de siempre, donde todo se resuelve a los gritos en el último segundo, sin importar las consecuencias. Porque mientras la directiva sale a los micrófonos a celebrar que lograron armar un plantel competitivo con 9 extranjeros de primer nivel, detrás de bambalinas la historia real cuenta que estuvieron a minutos de quedarse sin Vinicius Lima y Thiago Espinosa por pura negligencia administrativa. Que uno de los titulares indiscutibles ya tiene las maletas listas para irse en verano, aunque todavía no lo hayan anunciado oficialmente, que Carlos Reynoso decidió romper el silencio para mandar un recado demoledor sobre Saint-Maximin que deja muy mal parada a una directiva que apostó millones por un jugador que hasta José Mourinho había advertido que era un desastre profesional, y que en el vestidor hay mediocampistas mexicanos que se acaban de enterar de la peor manera posible que los refuerzos brasileños no llegaron a competir por un puesto, sino directamente a quitárselos sin derecho a réplica. Todo esto mientras André Jardín se prepara para enfrentar al Olimpia en la vuelta de Conca Champions con una alineación rotada, pensando más en cuidar jugadores para el Clásico Nacional que en respetar a un rival centroamericano que todavía tiene chances matemáticas de dar la campanada. Y la pregunta que surge inevitablemente es si esta confianza excesiva no terminará pasándole factura a un equipo que históricamente se ha caracterizado por subestimar compromisos que parecen fáciles en el papel, pero que terminan complicándose de formas inesperadas. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el verdadero escándalo administrativo que casi destruye todo el mercado de fichajes del América y que debería tener consecuencias serias para los responsables de semejante desastre burocrático. Porque lo que pasó el 9 de febrero no fue un simple contratiempo de última hora, sino la evidencia contundente de que en Cuapa siguen trabajando con la misma improvisación y falta de profesionalismo que ha caracterizado a esta directiva desde que Santiago Baños tomó el control del área deportiva. La pregunta que tiene que hacerse todo aficionado azul crema con 2 dedos de frente es absolutamente demoledora. ¿Cómo es posible que el club más grande, más rico y supuestamente más profesional de todo, México, haya llegado al último día del mercado de fichajes con negociaciones sin cerrar, papeles sin completar y una desesperación tan evidente que tuvieron que rogar por una extensión de emergencia para poder registrar a sus últimos 2 refuerzos? Porque no estamos hablando de un equipo chico, de provincia con recursos limitados y sin experiencia en fichajes internacionales. Estamos hablando del América, que tiene un departamento completo de gente supuestamente capacitada para manejar estas operaciones con meses de anticipación y que cobra salarios millonarios precisamente para que este tipo de situaciones vergonzosas no sucedan jamás. Según la información que reveló de UDN, el cierre oficial del mercado estaba programado para las 7 de la noche del centro de México, pero cuando llegó esa hora fatal en Cuapa, la tensión era insoportable porque los papeles de Vinicius Lima y Thiago Espinosa no estaban listos, a pesar de que ambos fichajes se venían trabajando desde hacía semanas. Los tiempos no cuadraban por tratarse de traspasos internacionales que requerían documentación compleja. Ninguno de los 2 jugadores estaba físicamente en territorio mexicano para agilizar firmas presenciales y la posibilidad real y concreta de quedarse sin estos 2 refuerzos que André Jardine había señalado como prioritarios empezaba a materializarse como la peor pesadilla posible justo cuando el semestre está a punto de entrar en su fase más exigente, cuando el reloj marcaba las 7 de la noche y todo parecía perdido, cuando Santiago Baños seguramente ya estaba pensando en qué excusas patéticas iba a inventar para justificar ante la afición y los medios de comunicación por qué no pudieron completar los fichajes prometidos. Llegó la notificación salvadora de la Liga MX que otorgó una extensión extraordinaria hasta las 11:59 de la noche ante los problemas generalizados que estaban enfrentando varios equipos del circuito. Esas casi 5 horas extra fueron el salvavidas que rescató a una directiva que estaba ahogándose en su propia incompetencia, permitiéndoles trabajar contrarreloj para subir contratos y transfer al sistema S y de justo antes de la medianoche
en un final de infarto que dejó a todos con taquicardia, pero que no debería celebrarse como victoria, sino como evidencia contundente de una gestión desastrosa. Pero aquí viene la pregunta verdaderamente incómoda que Baños y su equipo deberían responder con honestidad brutal ante la afición que paga boletos carísimos y que merece respeto. ¿Por qué diablos dejaron todo para el último segundo cuando tuvieron casi 50 días completos para resolver estas operaciones con calma, profesionalismo y la anticipación que se supone caracteriza a las instituciones grandes del fútbol mundial? ¿Acaso no aprendieron absolutamente nada de mercados anteriores donde también tuvieron problemas similares por andar dejando todo para el final como estudiantes irresponsables que entregan tareas a las 11 a 5 o 9 de la noche? ¿O es que en Cuapa realmente creen que esta forma caótica y desesperada de trabajar es normal y aceptable para un club que presume de querer competir con los gigantes de Europa? Yo creo que esta situación debería generar una investigación interna seria para determinar quiénes fueron los responsables directos de este desastre administrativo y qué consecuencias van a enfrentar, porque no puedes permitir que el América quede en ridículo a nivel nacional rogando por extensiones de emergencia y que después todos sigan en sus puestos como si nada hubiera pasado, celebrando que al final todo salió bien cuando la realidad es que estuvieron a minutos del fracaso más vergonzoso de la historia reciente del club. Ahora que ya destapamos el escándalo administrativo que casi arruina todo, vamos a analizar con lupa cómo quedó conformado este plantel que en el papel luce impresionante, pero que genera dudas enormes sobre si realmente está construido con una visión de largo plazo o si son parches de emergencia para tapar los hoyos que dejaron. Las salidas desastrosas de Fidalgo, Saint-Maximin y Aguirre. El América cerró su mercado con 6 refuerzos que incluyen a Rafael Veiga, Vinicius Lima y Thiago Espinosa, entre otros, y volvió a ocupar sus 9 plazas de extranjero después de haber liberado espacios con las 3 salidas mencionadas que generaron más pérdidas económicas que ganancias deportivas. Hoy el plantel cuenta con Sebastián Cáceres, Christian Borja, Thiago Espinosa, Vinicius Lima, Rafael Vegao, Rodrigo Doradú, Brian Rodríguez, Víctor Dávila y José Raúl Zúñiga como sus extranjeros registrados. Una lista que suena impresionante cuando la lees rápido, pero que genera preguntas incómodas cuando la analizas con detenimiento. La primera pregunta es obvia. ¿Realmente necesitaba el América invertir una plaza de extranjero en un lateral izquierdo de 21 años, prácticamente desconocido, cuando esa posición ya estaba cubierta con Cristian Borja, que viene rindiendo bien desde hace 2 años? La respuesta oficial desde Cuapa es que Thiago Espinosa representa una apuesta de futuro y que la afición del Racing de Montevideo lo considera una joya uruguaya con proyección continental. Pero la respuesta extraoficial, que nadie quiere decir en voz alta, es mucho más cruda y tiene que ver con que Borja ya tiene un pie afuera del club, según reveló Víctor Díaz de ESPN con fuentes muy confiables. Durante este mercado hubo sondeos fuertes de equipos interesados en el colombiano y, aunque finalmente se quedó para disputar este torneo, las posibilidades de que se vaya en el verano son altísimas, considerando que está en sus últimos 6 meses de contrato y que el interés externo no va a desaparecer mágicamente. Entonces, la pregunta que surge inevitablemente es: ¿por qué el América no está peleando con todo para renovar a Borja si es titular indiscutible y figura importante del esquema de Jardín, en lugar de resignarse a su salida y traer un reemplazo que ni siquiera ha pisado suelo mexicano todavía? ¿Acaso es un tema económico donde el colombiano está pidiendo un aumento salarial que el club no quiere o no puede pagar? ¿O es simplemente que en Cuapa ya decidieron que no vale la pena invertir en retenerlo y prefieren apostar por un proyecto más barato, aunque más riesgoso? Porque fichar al sustituto antes de que se vaya el titular puede sonar como planificación inteligente, pero también puede interpretarse como resignación anticipada ante una salida que pudieron evitar si realmente hubieran querido hacerlo. Y esto nos lleva a la segunda pregunta incómoda sobre este plantel. ¿De verdad era necesario traer a Vinicius Lima para armar un mediocampo casi completamente brasileño, con Durado, Lima y Veiga como probables titulares? ¿O esta decisión responde más al capricho de André Jardín, que quiere rodearse de jugadores que ya conoce
en lugar de confiar en los mexicanos que tiene a su disposición, porque Eric Sánchez y Alexis Gutiérrez venían rindiendo bien y sumando minutos con regularidad, pero ahora se encuentran con la realidad brutal de que los refuerzos brasileños no llegaron a competir por un puesto, sino directamente a quitárselos sin derecho a apelación. Pensando bien, este plantel luce competitivo y cargado de jerarquía internacional, pero también refleja una filosofía preocupante donde se privilegia el corto plazo y los nombres conocidos por encima del desarrollo de talento local y la construcción de un proyecto sostenible que trascienda la gestión de un solo técnico. Ya que hablamos sobre el plantel y sus contradicciones, ahora tenemos que meternos de lleno en la bomba que soltó Carlos Reynoso y que debería generar vergüenza colectiva en toda la directiva de Cuapa, porque las declaraciones del maestro no fueron un simple comentario al aire, sino un reclamo contundente que expone la mediocridad en la toma de decisiones de fichajes que ha caracterizado al América en los últimos años. Reynoso, una leyenda viviente cuya palabra tiene un peso institucional gigantesco, decidió romper el silencio en el programa Feitelsen sin censura para hablar sin filtro sobre el caso Allan San Maximín, y lo que dijo debería estar resonando en los oídos de Santiago Baños y de todos los responsables de haber traído al francés, como si fuera la gran solución para el ataque azul crema. El histórico chileno recordó una advertencia que José Mourinho, uno de los técnicos más ganadores y respetados del planeta, había lanzado públicamente sobre Saint-Maximin cuando lo señaló como el futbolista menos profesional que había dirigido en toda su carrera. Una declaración devastadora que en México nadie tomó en serio porque estaban demasiado ocupados celebrando el fichaje mediático de una figura con nombre europeo y miles de seguidores en redes sociales. La frase demoledora de Reynoso, que resume perfectamente el sentir de millones de aficionados, fue brutal y sin medias tintas. Nos avisó a todos y nos engañó. Un reclamo frontal que conecta directamente con todas las versiones extraoficiales sobre indisciplinas, problemas físicos constantes, falta de compromiso con los entrenamientos y esa sensación permanente de que al francés le importaba más su imagen en Instagram que aportar goles y asistencias dentro de la cancha. Pero aquí viene la pregunta que debería mantener despierto a Santiago Baños durante muchas noches: ¿cómo es posible que el departamento de scouting del club más grande de México no haya investigado a fondo el perfil profesional de San Maximín antes de invertir millones en su fichaje? Considerando que había advertencias públicas de uno de los mejores técnicos del mundo sobre sus problemas de actitud, ¿acaso nadie en Cuapa se tomó el trabajo de hacer una llamada a Mourinho o a gente del Newcastle para preguntar qué onda con este jugador antes de traerlo? ¿O simplemente vieron su highlight reel en YouTube y decidieron que con eso era suficiente para apostar fuerte por él? ¿O es que la presión mediática y la necesidad de generar titulares en los periódicos pesó más que el análisis profesional serio sobre si este jugador realmente encajaba en la cultura de trabajo del América? Porque una cosa es que un fichaje no funcione por temas futbolísticos o porque no se adapta al sistema táctico del equipo. Eso puede pasar y es parte del riesgo inherente a cualquier mercado de fichajes. Pero otra cosa completamente distinta es traer a un jugador del cual uno de los mejores técnicos del mundo ya te advirtió que es un desastre profesional y después sorprenderte cuando resulta ser exactamente lo que te dijeron que iba a ser. El episodio de Saint-Maximin no debería quedar como una simple anécdota graciosa o como un mal recuerdo que se olvida con el tiempo. Debería ser el catalizador para una reforma profunda en la forma en que el América hace fichajes, priorizando el análisis profesional exhaustivo por encima del impacto mediático y los likes en redes sociales. Yo creo que Reynoso hizo muy bien en alzar la voz y decir lo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a expresar públicamente. Porque alguien tiene que recordarle a esta directiva que su trabajo no es generar trending topics, sino construir equipos ganadores con jugadores profesionales que entiendan la responsabilidad que implica vestir la camiseta más pesada de México, cambiando de tema pero manteniéndonos en el análisis crítico de las decisiones recientes. Ahora toca hablar sobre el partido de vuelta ante Olimpia, que se juega este miércoles en Ciudad de los Deportes y donde André Jardín planea rotar jugadores pensando más en el clásico nacional que en respetar a un rival que todavía tiene chances matemáticas de complicar la eliminatoria. El América ganó 2 sí
en Tegucigalpa con goles de Dávila y Ramón Juárez, dejándose 2 anotaciones de visitante que valen oro y que hacen que incluso un empate sin goles sea suficiente para clasificar cómodamente a octavos de final. Pero aquí surge una pregunta que debería generar debate. ¿Es inteligente salir con un equipo rotado y sin tus mejores jugadores en un partido de eliminatoria directa donde cualquier error puede costarte la clasificación? ¿O es una falta de respeto hacia la competencia y hacia un rival que merece ser tomado en serio independientemente de la ventaja que traigas? Porque la alineación confirmada que presentará Jardine incluye a Luis Malagón, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja, Alan Cervantes, Rodrigo Dorado, Eric Sánchez, Alexis Gutiérrez, Brian Rodríguez, José Zúñiga y Víctor Dávila, dejando fuera a figuras como Rafael Veiga y Henry Martín por precaución, rumbo al clásico que se juega apenas 3 días después. Y sí, es cierto que el calendario es apretado y que jugar 3 partidos en una semana genera desgaste físico importante, pero también es cierto que la CONCACHAMPIONS es supuestamente el gran objetivo del semestre y que no puedes andar confiándote en eliminatorias de ida y vuelta donde los rivales centroamericanos han demostrado históricamente que son capaces de dar campanadas cuando los equipos mexicanos se duermen en sus laureles. La pregunta incómoda es: ¿qué mensaje le mandas al vestidor y a la afición cuando priorizas abiertamente un partido de liga regular por encima de un compromiso internacional en competencia de eliminación directa? ¿No se supone que la CONCACHAMPIONS es más importante que cualquier clásico de fase regular? ¿O resulta que en Cuapa ya decidieron que ganarle a Chivas vale más que avanzar en el torneo continental? Porque si Olimpia logra dar la vuelta y eliminar al América en su propia casa, aprovechando que Jardín salió con un equipo, ve pensando en otra cosa, la crítica va a ser devastadora y con toda la razón del mundo. Yo creo que rotar 1 o 2 jugadores es comprensible y hasta inteligente para manejar cargas. Pero salir con medio equipo cambiado en una eliminatoria que no está cerrada es jugar con fuego y faltarle el respeto a una competencia, que debería ser prioridad absoluta para un club que presume de querer ser grande a nivel continental.